dominicanos. 4.500.000 dominicanos, Cecilio, que están por debajo de la línea de pobreza, lo que quiere decir que sus niveles de ingresos son inferiores al costo de la canasta familiar. Que si hablamos entonces de pobreza crítica o marginalidad total, hablamos de 2.700.000 dominicanos, es decir, gente que está viviendo de la llamada economía subterránea o economía informal porque sencillamente no tiene ingresos fijos. Porque realmente el valor de la canasta familiar en estos momentos, ¿cuál es? Bueno, de acuerdo con las cifras del Banco Central, el costo de la canasta familiar está en los 3.600 pesos. Para una familia de 5 personas. Para una familia de 5 viviendo en términos precarios. Ahora, esto es cuando Leonel era candidato vicepresidencial de Juan Bosch en el 94, o sea, que él prácticamente era que iba a los medios. Carlos. Sí, precisamente, aprovechando la presencia de Hercilio Veloz y Alberto Amengual, nos quedó muy claro lo de la no injerencia de un gobierno en un momento determinado en lo que se ponía en el aire en un programa de panel. ¿No? Entonces decían, no invite a fulano, no invite a fulano, o lleva esto, di aquello. Pero también vemos que además de ser entrevistadores, en algún momento fueron entes moderadores entre grupos en tensión, como por ejemplo gobiernos y opositores. Entonces, ¿qué había antes que no hay ahora para que una persona que producía un programa de televisión pudiera llegar a ser reconocido como un árbitro válido en un momento determinado? Credibilidad, que ahora todos estamos, tendenciados. Ahora yo puedo hablar en el caso mío. Por lo regular eran los familiares los que se acercaban a uno. Pasó varias veces. Recuerdo que habían una vez varios presos que la policía no lo quería soltar después de una sentencia de un juez, y los familiares fueron a verme para que hiciera diligencia. Yo fui a hablar con el jefe de la policía. Desacato era que se llamaba. Desacato a sentencia. Desacato a sentencia. Eran tres ellos, y yo fui a hablar con el jefe de la policía, que era Nenibar, y me dijo, Hercilio, está más seguro aquí que en la calle, está más seguro aquí que en la calle, pero si tú quieres, yo te lo entrego. Digo, yo no, los familiares que están desesperados, que se lo suelten. Y así hice, y me entregaron los 3 presos. A los 2 días mataron uno de los 3, a los 2 días. Y así en otras oportunidades yo tuve que intervenir para poder salvar. Una vez había un grupo de líderes, de muchachos jóvenes presos, y fueron a verme para que yo hiciera algo con ellos. Y yo dije, bueno, yo no tengo esa amistad con el jefe de la policía, era Enrique Pérez y Pérez. Y bueno, conseguí una cita a través bueno, Marco Jorge fue el puente para ponerme a Rivera Caminero, para que me llamara Enrique Pérez y Pérez. Me atendió con toda la figura, con todo el trato, y yo le llevé la lista de los jóvenes que estaban presos, y me dijo, ¿usted lo quería buscar ahora a la Victoria? Digo, no, mañana, porque eran como las 4 de la tarde, ya digo, no, mañana. Cuando fui estaban cambiaditos y estaban ahí. Cuando la supuesta conspiración de Elías Wessing y Wessing, habían también varios muchachos presos acusados de que estaban en el complot junto con Wessing. Yo tuve que ir a hablar con Pérez y Pérez al kilómetro 25, y él me dijo también que si yo quería buscarlo, que me lo entregaba. Es decir, cada vez que yo hacía eso era porque un familiar intervenía, me iba a buscar a mí. Hay un cuento muy bueno de una comisión que se formó de Rafael Herrera, Jotin Curi, Hercilio Veloz Burgos, y fueron a pedir ver a Balaguer. Como Jotin era baraonero, hay un cuento que no sé si en ese momento estaba Hercilio, pero Jotin nos contó que él le dijo a Polibio Díaz, Polibio, tenemos que ver al presidente Balaguer porque no es justo que... Era problema de soltar personas que estaban presos injustamente ya con sentencia de libertad. Y Polibio era tenía muy buen humor, y él y le dice, entonces ustedes quieren que el presidente le suelte a esa gente y me están usando a mí para conseguir la entrevista con Balaguer. Dime una cosa, Jotin, como a mí me tildan de corrupto y de traficante de influencia, ¿cuánto tú me vas a dar por cada preso? Eso es verdad. ¿Cuánto tú me vas a dar por cada... Doctor, ¿qué le llama la atención? Bueno, doctor, me gustaría
saber, ya que tenemos aquí dos de los principales pioneros de la televisión en términos de los programas de panel y comentario. En este transcurso de la experiencia que han vivido ustedes, en términos de lo que ha sido la evolución de este tipo de programas, en términos de contenidos, ¿cómo se sienten ustedes al evaluar cómo se han desarrollado los programas de panel en el país? ¿A usted? Sí. ¿Cómo se han desarrollado los programas de panel? Bueno, de una manera similar a cómo se han desarrollado en el resto de América Latina. Es decir, mientras más tiempo ha pasado, más abierto la democracia. Pues, miren ustedes, hasta el día de hoy, que no hay limitación de ninguna forma. En esas participaciones populares que tuvimos aquí en el país, como por ejemplo la calle Espaillá, el Parque Independencia con Cuervo Gómez, el tema de los mismos palmeros que hemos hablado, el programa de panel, ¿qué ha servido? ¿Alguna vez de mediador? ¿Y qué experiencia tienes tú? Aunque no fuera de tu programa, sino experiencia que viviste, porque era un hombre capitaleño del Conde que vivíamos en la misma ciudad y con los mismos problemas. Y él vivía en la calle Espaillá. Sí, por eso digo. Los hechos de la Espaillá, por ejemplo. Bueno, el problema que yo más tuve fue cuando yo presenté a Peña Gómez de su escondite. Sí. De su escondite, Sí. que lo vi, que después lo fue el subjefe de la A policía buscar. a buscar. Días después yo fui a la casa del presidente Balaguer y le conté todo. Sí. Y nadie va a creer lo que el presidente me dice. Yo hubiera hecho igual, lo felicito. Sí. Y yo me quedé sin hablar, digo, gracias presidente, lo felicito. O sea, que él me felicitaba a mí por haber ¿Quiénes sacado se a Peña manifestaron Gómez. ahí en la Espaillá? Mira, yo quisiera como aclarar algo histórico. El 20 de octubre de 1961 es el producto de un movimiento que se inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para destrujillizar la universidad. El rector era Machado. Ahí estaba toda la juventud estudiantil, sobre todo universitaria, y lograron realmente sacar al rector. Machado fue el rector que estaba el día que mataron a Trujillo. Sí, claro que sí. Bien. ¿Qué pasó? Que después que lograron la destrujillización de la universidad, un trabajo extraordinario de la juventud de la época, quisieron ampliarlo y se fueron entonces a Ciudad Nueva. Eso fue del día 12 al día 20. En ese intervalo ahí, la ciudad estaba... ¿De qué mes? De octubre del 61. La juventud de la época estaba enardecida porque estaban los remanentes del régimen de Trujillo aquí, querían que salieran del país. Yo no estaba en eso, porque yo en nada fui el primero, sino a mí me buscaron. El día 20 de octubre de 1961, yo estaba acostado con fiebre, tenía unos ganglios y dije, bueno, cuando me fueron a buscar, porque yo había tenido un encontronazo con Balá el mismo día que quemaron a Radio Caribe, Sí. y cogí cierta notoriedad pública porque estuve entre los 5 o 6 que bajamos la calle Licey cuando Sigua le dio la pedrada a Balá en la boca, que lo derribó, que la pistola se le cayó. ¿Quién se lo dio? Un muchacho del PRD de la época le dio una pedrada en la boca a Balá. Sí, yo recuerdo. Y cayó, hasta la pistola se le cayó. Todo el mundo Balá es un personaje que se volvió loco literalmente cuando mataron a Trujillo y andaba con una banda buscando, y donde quiera que había manifestaciones de Trujillita él le desbarataba. Vivía en la Caracas esquina Licey, en la Licey esquina Caracas. No, doctor Betance. Tenía una ebanistería y muy famosa. Entonces cuando sucede eso, que enfrentamos a Balá, bueno, mi nombre salió en los periódicos, ese tipo de cosas. Por eso me fueron a buscar el día 20 de octubre de 1961 como a las 10 o las 11 de la mañana. Yo dije, sí, yo voy entre un rato para allá. Cuando bajo la calle Espaillat, estaba llena de jóvenes esperando, porque Balá había dicho que iba a desalojar a los jóvenes de ahí.
Bueno, yo me comprometí y bajé con 3 personas allá. ¿Cuál fue la misión? Buscar la piedra, romper las alcantarillas y subirlo, en el caso nuestro, a la azotea del Espaillá 55. ¿Para enfrentar a quién? A Balá, no a la policía. Sí. Y ahí estuvimos como hasta las 5 de la tarde, ya el grupo esperando a Balá. Balá nunca llegó. Quien llegó fue la policía. Una policía que llega por la Padre Bellini, esquina Espaillat. Cuando escuchamos la primera ráfaga, que se produce un cortocircuito, ya no sabíamos que no era Balá, que era la policía. Optamos por irnos a la azotea, todos. Algunos pudieron escaparse por otra vía. Sin embargo, a nosotros, yo que me fui a la azotea, pero cuando empecé a escuchar los disparos, me metí detrás de un armario con 2 piedras. Sí. Fui el último en salir, pero me bajaron a palo del tercer piso hasta la calle. Cuando bajo, estaba Tuto Colón y dice, y quedaban más todavía. Y cogió su casco protector y me dio uno un golpe. Ahí yo me desmayé. Me tiraron en la perrera y desperté en el Marión. Bien. No, pero te quiero contar algo. Que se habla siempre, y yo quisiera que se corrigiera eso. Fue el primer levantamiento popular contra los remanentes después de Trujillo. Ahora, los muertos, y yo lo he venido emplazando a mucha gente que hablan de la masacre, de la matanza. Los muertos fueron 2. Uno, Tirso Roldán Vargas, que ese lo mató la policía, parece que en su nerviosismo se le fue un disparo, porque la mayoría de los disparos era al aire. Los heridos, todos éramos de macanazo. En el caso mío, y los que nos llevaron al Marión, fueron a macanazos. No había nadie herido de bala en el Marión, sino un muerto de balas, que fue Tirso Roldán Vargas, y otro joven que trató de saltar de la azotea de la 55 a la 53. ¿Esos muchachos estaban organizados o eran de algún partido político? No, nadie estaba organizado. Era octubre. Nadie estaba organizado. Bien. Ese muerto. Nosotros sacamos un programa de radio, que fue mi inicio en la radio, el día 15 de marzo de 1962, 3 días después que Balaguer sale de la Anunciatura, y era un programa de la agrupación 20 de octubre. Y empezamos a llamar a los familiares de todo lo que tuvo la calle Espaillat para que nos presentaran los nombres de los muertos. Teníamos los nombres de los heridos y 2 muertos. Nunca se presentó nadie. Yo quisiera complacer a alguien que esa pregunta se la hicimos en la pausa a Alberto. Alberto, pregunta a una persona que qué significa el pañuelo en tus entrevistas. ¿Qué significaba? Ah, ya tú no lo usas. No, el nerviosismo. Tú Claro, sudabas las manos. Sí, me sudaba las manos, el nerviosismo. Y con el pañuelo yo aplacaba ese nerviosismo, ¿verdad? Y recuperaba. ¿Tú al principio tenías miedo escénico? Al principio sí. Sí. Tenía miedo escénico, lo confieso. Sí. Y quiero aprovechar para dentro de todas esas circunstancias reconocer el respeto que siempre me tuvo el presidente Balaguer hacia mi programa. Alberto. Que más que nada creo que debió de haber sido por la presentación antes de las elecciones que yo hice de él. por el triunfo que tú que ahí le diste. Ahí selló el triunfo él. Pero yo le reconozco donde quiera Alberto, que esté al tú eres doctor abogado, Balaguer el respeto que siempre me tuvo. Tú eres abogado. Pero sin ese ecuador. Bien. Hay una situación. El otro día fui a la 27 de febrero al lado de Galería y pude adquirir una colección de National Geographic de tu hermana que tenía un negocio ahí. Ajá. Que era lo que quedó de la Mengual. ¿Es así? Igual. Sí, en la 27. En la 27. La 27, ya veo. Lo sí. que quedó de la Mengual. Ya. Fuera a los dos, fuera del programa, ¿qué otras cosas ustedes se dedicaron toda la vida, Ercilio? Bueno, yo me dediqué cuando llegó el PRD aquí, el 5 de julio de 1961, yo seguido me enrolé prácticamente. Yo fui a visitarlo a ellos los 3 o 4 días al Hotel Comercial. Sí. Ahí conocí a Silfa, a Don Ángel y también a Ramón Castillo. Ramón Castillo. Ahí conocí también a Peña Gómez y a Telma Fría. Ya iba a decir Mon el Loco. No, yo siempre lo repetí. Ahí conocí a Telma Fría y a Peña Gómez. Ellos se hospedaron en el Comercial. En el Comercial se hospedaron ellos. Es decir, hay algo aparte de eso que yo quisiera resaltar. Vos llega el mismo día de los sucesos en la calle Espaillat y quiso conocer a los jóvenes de la calle Espaillat.
por la valentía, por el coraje que tuvieron de enfrentar a los remanentes del Trujillato. Y resulta que de los cientos y cientos que participamos, solo fuimos 8 personas. A la casa de doña Angelita Bosch, que vivía en la Polvorín, creo que En la 7 Polvorín, o 9, sí, donde vivía Milagro. frente a Luchi Vicioso. Sí. Ahí duramos casi una hora con Juan Bosch hablando. Él nos habló del Chile, lo que era la democracia, que él quería para... Pero tú fuiste del PRD al principio. No, yo no fui de nada. Yo no tuve ningún partido. ¿Pero a qué te dedicaste? Un segundito. Lo único que yo estuve ahí fue en la agrupación patriótica 20 de octubre. Yo fui de los fundadores. No de los fundadores reales. Primero, Viriat, el Unión Cívica creó, junto con Severo Cabral, un grupo y hicieron un movimiento, movimiento 20 de octubre, de gente que no participó en los sucesos. Sin embargo, al darnos cuenta de eso, un grupo optamos por dar un golpe de Estado a ellos y nosotros coger la dirección de la agrupación 20 de octubre y crear inmediatamente un programa de radio. Es decir, yo no tuve ningún partido político porque yo era un joven rebelde, realmente, rebelde. Por eso, en el caso de Juan Bosch, yo le cogí tanta simpatía porque nos trató con tanto respeto a los jóvenes y nos dijo todo lo que él pensaba hacer de llegar a ser presidente de la República. Yo tenía alquilado una guaguita anunciadora que a su vez yo se la alquilaba a los locutores para anunciar los comercios de la Duarte, de la José Trujillo Valdés. Sí, yo me acuerdo. Y después de la Mella, Y cuando Bosch iba a los barrios, que no conocía los barrios, aunque habían 2 o 3 personas que sí conocían los barrios, yo iba anunciando una hora antes de la llegada de Bosch que Bosch iba para allá. Es decir, yo colaboré con él en ese momento cuando él llegó al país. Bien, Alberto, ¿qué tuviste tú que ver con la famosa obra Maharishi aquí? ¿Eso era suyo? Bueno, yo fui que la traje y todavía, yo soy el presidente del instituto. ¿Eso es un instituto religioso? No, es un instituto docente. O sea, docente, sí. Y está ahí a la venta. Que está, todavía no. Todavía está ahí a la venta. Está muy caro, Alberto. Sí. Bueno, pero está en las conversaciones. Qué raro para la universidad Ahora, yo soy quien la presido, pero el dueño los dueños están afuera. Bien. Sí, Alberto, fuera de esas actividades que en un momento, y que eres hijo de una familia que tenía negocios de editoría, de librería, ¿qué otra cosa tú te dedicaste en todos estos 50 años? Bueno, yo tenía muy buenos anuncios. Me llegaban, me afluían sin mucho trabajo, tanto privados como estatales. Bien. Estamos estatales, sí. Bien. Nosotros quisiéramos darle las gracias a Alberto, pero antes hay unas fotos que ustedes deben de ver y es, ¿quién es Percio Franco? Percio Franco es un amigo, el último amigo de José Martí, murió de 100 y pico de años en Nueva York. Yo tuve la honra de entrevistarlo, la única entrevista que él dio, la dio al Pueblo Cuestiona. Yo la entrevisté en Nueva York, la pasé aquí, la entrevista. También él nos dijo cómo era Martí. Él tomaba trago en la 40 y tanto con Martí y cómo le gustaban las mujeres a Martí. Todo eso él me lo contó ahí. De manera que fue un privilegio para mí conocer a Percio Franco y poderlo entrevistar como lo hicimos. Aquí está una señora que no sé quién es. ¿Sí puedo decir quién es? Sí. Luciana Peláez. Esa era la famosa bruja de Balaguer. Ella la Barahonera. Que la trasladaba en un helicóptero. Nona. ¿Quién? ¿Perdón? Nona. Nona. Sí, la mamá de Salvador. Sí, bueno, yo no sé, yo sé que la noche que fue al Pueblo Cuestiona fueron como 5 o 6 carros oficiales con ella. Una escolta militar. Bueno, aquí está un expresidente de América. Sí. Y me parece que al lado está jovencito el que fue rector de la universidad, Franklin García Fermín. ¿Es así? No. Este que está aquí es Víctor Grimaldi, Galo Plaza, que yo tengo una entrevista con Galo Plaza, la fui a buscar a Washington, coordinamos la entrevista, me voy después a Nueva York, y en Nueva York me encuentro con Víctor Grimaldi y lo invito a que me acompañara a Washington a hacer esa entrevista. Y lo tenemos aquí, él fue presidente del Ecuador y después secretario general de la OEA. Un hombre que... Ahí hay una carta que tú quieres hablar de ella. Vamos, que tenemos 5 minutos. Sí. Esta es la carta que está fuera ya de la televisión, que fue la que me envió Francisco Alberto Camaño Deñó el día 11 de marzo del año 1966. De Cuba. No, desde Londres. De Londres. Sí, Francisco Alberto Camaño Deñó. Esta carta realmente eran 2, pero le presté una a uno de los compañeros de Camaño y
no sé, se perdió la Bien. carta. Alberto, adelante. Ya. Digo, te quiero dar las gracias. No me voy a despedir como me despedí Sí. cuando salí de Raintel, que causó muchas protestas. Si tú quieres te lo digo como fue. ¿Cómo fue eso? Fue que me dieron el último programa ya cancelado. Dijeron, hoy es el último. Hoy es el último. Después se arrepintieron de haberme dado el último. Sí. Sí, porque yo dije, bueno, yo me voy a despedir del público con una ecuación, porque voy a otro programa de televisión. Y es la siguiente: si Bombín es a bombón, Sí. como Cojín es a X, me importan 2 X que me cancelen la emisión. Buenas tardes. Le importa un cojón. Bueno, yo quiero por mi parte agradecer infinitamente No, esta eso- comparecencia, porque realmente entre los productores de televisión hay cierta tirantez. Pero yo veo que ustedes han hecho algunos programas juntos. No, es que cuando Alberto no hace el programa, es que lo hace Ercilio Veloz. Ah, ya. Yo soy su sustituto, Ah, porque ya. yo siempre he dicho que este país, y lo que voy a decir, lo voy a decir porque así lo siento, la democracia dominicana, los políticos dominicanos tienen una deuda de gratitud con Alberto Mengual, Sí, seguro. porque hay que ver lo que era 1 hora de televisión en el canal oficial en aquella época. Y muchos que en llegaron... el único. En el único. Sí, porque- Y muchos que llegaron a ser presidente, síndico, senadores, diputados. Yo creo, y lo puedo decir así con mucho énfasis, fueron gracias a las entrevistas que Sí, hacían señores, porque con hay Alberto que Mengual. recordar que cuando se Morile en el 13, cuando Popi y Manolo Quiroz en el 9 comenzaron, ya Alberto Amengual tenía varios años en televisión. Claro que sí, Así. entrevistando a todo el mundo. Sí. Bien, Bien, señor. vamos a... Pero hubo un momento en que se volvió imprescindible ser izquierdista para poder ser periodista. No necesariamente, no necesariamente. Que yo Yo sé. veo que ustedes estaban en una época que ustedes, el gobierno, que después lo que vinieron después decían que era represivo, brutal, asesino, era un que dice que le dejaba a ustedes trabajar y que incluso había una reacción de interactividad en algunos casos. Siempre se habla de que había mucha violación a los derechos humanos, libertades públicas, pero bueno, el que tenía valor hacía su programa. Sí, pero acuérdate, en el caso de Amengual, que mucha gente pensó que por estar en el 4, quien llevó al PRD, que era la oposición a la televisión, fue Amengual. Sí, Sí, es decir, que lo que había era el decía, 4. no, que está en el canal 4, sí, pero en el canal 4 fuimos, quizá después en el de 86 que nosotros hicimos un programa que pudo compararse con aquello, pero él fue que llevó la oposición. Señores, gracias. Gracias, don Julio, Y ya gracias. podemos inventar cualquier día porque están jovencitos, ¿verdad? Pueden comenzar de nuevo. ¿Estamos listos para comenzar de nuevo? Seguro. ¿Eh? Así Bien. es. Bien. Alberto Mengual y Ercilio Veloz, mil gracias, no solamente a nombre del programa, sino a nombre del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.